2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Argentina. Los argentinos decidirán este domingo si continúan con el presidente Mauricio Macri o regresan para algunos al kirchnerismo. Macri ha pedido confianza a los electores para seguir rescatando al país del desastre financiero que, según él, heredó de la gestión de Cristina Fernández. Expertos dicen que el mandatario necesitaría casi un milagro para ir a un balotaje, ya que los resultados que tuvo en las primarias del 11 de agosto frente al candidato opositor Alberto Fernández son muy difíciles de revertir. Fernández se perfila como el ganador de los comicios junto a su fórmula vicepresidencial, la controvertida exmandataria, quien es investigada por la justicia. Les quiero pedir desde el fondo del corazón a cada uno que no dejemos que las dificultades nos hagan dudar de las cosas que ya hemos logrado y creer en lo que estamos haciendo y sin miedo, pues estamos acá todos juntos. Basta el miedo y yo siempre voy a estar con ustedes para cuidarlos. Vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos dio nacer a nosotros. Hoy preguntamos por eso, ¿habrá sorpresa en las elecciones presidenciales de Argentina? Saludo a nuestros invitados de hoy. Yamil Santoro, dirigente de la coalición Republicanos. La pregunta, Yamil, ¿habrá sorpresa en las elecciones de Argentina este domingo? Mira, como decía en la presentación, está realmente difícil, pero no es imposible. Así que esperemos que haya una sorpresa este domingo. Raúl Aragón, director de la encuestadora Raúl Aragón y Asociados. ¿Habrá sorpresas en estas elecciones, Raúl? No, puede haber alguna modificación que difiera de los estudios que estamos publicando nosotros, donde hay alrededor de entre 16 y 18 puntos de diferencia a favor del candidato opositor, Alberto Fernández, pero difícilmente haya una sorpresa, dada la diferencia, por el orden de magnitud de la diferencia de votos, es prácticamente irremontable. Podría achicar un poco la diferencia. Ha tenido esta última semana, el presidente ha realizado algunos actos muy exitosos, importantes, pero eso no le alcanza de ninguna manera para revertir los 4.100.000 votos que le sacó de ventaja Alberto Fernández en las elecciones primarias, ¿no? Y con esas posiciones arrancamos el debate porque Argentina atraviesa una de las crisis económicas más complicadas de su historia y decidirá su futuro político también este domingo. Más de 33 millones de ciudadanos decidirán si le dan una nueva oportunidad al presidente Mauricio Macri o eligen al candidato Alberto Fernández. Cierre de campañas presidenciales en Argentina. El peronista de centroizquierda Alberto Fernández, favorito en todos los sondeos, cerró su campaña el jueves en Mar del Plata con un acto multitudinario. Deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes para hacer la Argentina que atienda a los desposeídos, que atienda a los olvidados, para hacer una Argentina que vuelva a crecer. Fernández estuvo acompañado de la exmandataria Cristina Kirchner. No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser, que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. En tanto, el mandatario liberal Mauricio Macri, que busca revertir el resultado de las primarias del 11 de agosto, en la que Fernández lo superó por 17 puntos, lanzó ataques verbales a la oposición peronista en un multitudinario evento desde Córdoba, en el centro del país. Miren lo que es. Que no dejemos que las dificultades nos hagan dudar de las cosas que ya hemos logrado. No dejemos que nos hagan dudar de en qué país queremos vivir. Y mucho más, que nos hagan abandonar los sueños que tenemos. Macri aspira a un segundo mandato en medio de un impopular programa de ajuste fiscal puesto en marcha por el mandatario tras el auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional, una recesión de más de un año y una inflación indomable que acumula 37,7% hasta septiembre, con el desempleo en alza y la pobreza que afecta a más de un tercio de los argentinos. El domingo en Argentina se elige presidente y vicepresidente, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. ¿Y qué dice la Constitución argentina sobre la segunda vuelta?
Los artículos 97 y 98 de la Constitución establecen que el presidente asume su cargo cuando su fórmula ha obtenido más del 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los votos y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la fórmula que le sigue en cantidad de votos. Si ninguna de estas condiciones se cumple, se realizará una segunda vuelta, que se deberá efectuar en los próximos 30 días a partir de la última elección, de acuerdo con el artículo 96 de la Carta Magna. Debatimos hoy si habrá sorpresas en las elecciones presidenciales de Argentina. ¿Cuáles son esos escenarios? Yamil Santoro, dirigente de la coalición Republicanos, nos acompaña hoy. Yamil, ¿cómo se llegó a este momento? Pongámosle un poco de contexto a esas elecciones que por supuesto no son cualquiera. Macri llega al poder también como una esperanza de salir para muchos del tema de la corrupción, del tema del socialismo del siglo XXI, de todo esto que estaba pasando en el continente. ¿Y qué ocurre luego cuando la gente está volviendo a mirar a ese sector? Mira, tenemos que recordar que en las elecciones pasadas, las de 2017, el gobierno había obtenido un amplísimo apoyo popular, de hecho se perfilaba como un claro ganador para el 2019, y en el medio, tanto por aspectos externos como por desaciertos en decisiones económicas locales, la economía empezó a desestabilizarse por un lado, y luego por el otro problema que hubo es que la oposición, que se había presentado hasta el momento fragmentada, logró resolver sus diferencias, dejar de lado reproches éticos, de corrupción y demás, y formar un único espacio para disputar el poder. Y esa combinación de los problemas económicos con una oposición unificada le dieron la oportunidad a esta alternativa de ponerse por encima en las elecciones. Raúl, gracias también por acompañarnos. Él es Raúl Aragón, director de la encuestadora Raúl Aragón y Asociados. Usted decía que todo estaba cantado, que realmente pues no podría haber otra sorpresa. ¿Cuál puede ser el escenario de este domingo? ¿Realmente que la dupla Fernández-Kirchner sean los ganadores sí o sí? Sí. Insisto, lo que está en duda es la diferencia, y no es menor esa cuestión, porque eso es lo que define también la composición de las cámaras y los tamaños de los bloques de una y otra fuerza en las cámaras. Haciendo un repaso bastante hipotético en los últimos días, yendo provincia por provincia, porque los diputados nacionales y los senadores nacionales se eligen por cada provincia. Podría tener con aliados mayoría quórum propio, digamos, Alberto Fernández. No está muy seguro, pero sería con aliados además, no sería el 100% propio, pero podría tener quórum en ambas cámaras. Esto es lo que realmente se está discutiendo en este momento. Cuánto más por encima de lo que obtenga el presidente Macri obtendría el candidato Alberto Fernández. Balotaje, Raúl, en Argentina, es decir, hay la posibilidad de una segunda vuelta con las reglas electorales. ¿Eso tampoco es previsible en esas elecciones? No, lo que estamos diciendo es que no hay balotaje. Usted hace un momento leía las condiciones de nuestra Carta Magna, superando los 45 puntos y un voto, ya es presidente, digamos, es ganador, o 40 con más de 10 de diferencia del que salió segundo. Pero esos dos escenarios ya están ultrapasados. Alberto Fernández obtuvo en la elección de PASO 49,59% de los votos. No es que le falte, hay que explicarlo bien a esto, entre las PASO, o sea, las primarias y la primera vuelta, o las generales, siempre ha habido más votantes. En el 2015 hubo 2 millones más sobre una masa de votos válidos afirmativos, de votantes efectivos, de 24 millones, perdón. Hubo 2 millones de electores más. En las PASO había votado el 75, en la general votó el 75% del padrón, en la general votó el 81. Son 6,16 puntos porcentuales sobre el tamaño del padrón, a más en la primera vuelta, que nosotros llamamos primera vuelta, que es la elección del domingo. Si eso se repite, esa conducta se repite, tendríamos más o menos 2,5 millones más de electores. Si ese 2,5 millones de electores votaran totalmente a Mauricio Macri, cosa que no es posible, pero si fuera, todavía le faltaría más de 1,5 millones de votos al presidente para empatar con Alberto Fernández. Y por otro lado, lo que sí sucede es que al ampliarse la base de cálculo, es decir, pasar de 25 millones, como fueron las elecciones de septiembre, pasar a 27 millones, si Alberto Fernández mantiene la misma cantidad de votos,
valores absolutos, eso porcentualmente es un poco menor, sería unos 7, 8 puntos menos, pero igual estaría ganando. Usted, Raúl, sin duda las conoce perfecto, las cifras de estas, de las otras, de las que han pasado de elecciones. Y yo le quiero preguntar lo mismo que le preguntaba a Yamil. ¿Cuál es la radiografía o el diagnóstico de por qué llega a la Argentina a este momento también? Bueno, coincido bastante con Yamil. Hemos conversado muchas veces en los medios, hemos tenido debates en los medios, Yamil y yo, pero sí, coincido en el diagnóstico que hace Yamil. Es verdad, la economía había empezado a recuperarse en el 2017, mediados del 2018 se complicó muchísimo, en parte porque el nivel de deuda fue creciente. Más o menos los ahorristas privados, los bonistas privados y los grandes fondos te prestan dinero hasta que la deuda alcanza más o menos el 70-75% de un PBI y después no prestan más. Debido a que hubo un juego financiero impulsado y sostenido por este gobierno que consistía en vender divisas para mantener fijo el valor del dólar y a la vez un instrumento de inversión en pesos que pagaba más o menos 40-45%, oscilado, pero 40-45% anual, al mantener fijo el dólar, ese 45% de rentabilidad en dólares, lo cual es descomunal. Lo que sucedió es que los capitales especulativos, no los capitales para inversión productiva, sino los capitales para inversión financiera extranjeros, venían al país, siguen haciendo, venían al país, vendían esos dólares a una tasa, compraban estos bonos que rendían 40-45% anual, los dejaban 4 o 5 meses haciendo una diferencia de 7, 8, 9% y volvían al dólar al mismo precio que lo habían comprado, con lo cual tenía una rentabilidad fabulosa. En ningún país del mundo sucede esto, pero eso significó un drenaje de divisas constante. Para financiar ese drenaje el gobierno tuvo que constantemente tomar deuda hasta que a mediados del 2018 el mercado dejó de prestarle y tuvo que recurrir al fondo con las condiciones que pone el fondo, que es déficit cero, reestructuración del sistema previsional, reforma laboral y reforma impositiva. No pudo hacer ninguna de estas cosas. La única manera que tuvo de llegar al déficit cero, que era la condición que le ponía el Fondo Monetario Internacional, fue reducir el gasto social. Y eso generó una tensión muy importante y aumentó la pobreza, como decía el candidato Fernández en el discurso que pasaban recién. Tuvimos 5 millones, en un año y medio aumentó 5 millones de pobres, la cantidad de pobres, pasó de 28, 29 a 35, 36. Eso tuvo un impacto muy, muy negativo en la percepción que el público tiene del gobierno, ¿no? Esto está demostrado, como dice bien Raúl, con cifras, Yamil. ¿Es en cierto punto un voto castigo? Es decir, ¿están castigando a Macri por su gobierno? Por un lado hay un voto castigo, pero creo que principalmente hay un voto de excepción, porque el principal error de este gobierno fue haber quizás pecado de optimista en torno a qué tan rápido se iba a superar la crisis heredada, y no solamente que no se logró superar, sino que, un poco por esto que explicaba Raúl antes, y algunos otros factores que han incidido, la situación se complicó más de lo que había originalmente. Entonces, en lugar de plantearle a la gente un programa, si se quiere, duro, y plantearle sangre, sudor y lágrimas, se planteaba como que esto era una cosa fácil, que se iba a resolver rápido, que faltaba poquito, y cuando eso no pasó, arrancó la decepción, arrancó la frustración, arranca el enojo, y creo que eso es lo que explica en parte el voto bronca, pero fundamentalmente una decepción por parte de mucha gente que acompañó a este gobierno. Pero cuando usted dice decepción, entonces también habla mucho del electorado o del tema político en Argentina, porque se elige a Macri para salir de algo que también había decepcionado y entonces encuentran otra decepción. ¿Qué pasa con la política o qué pasa con los políticos en Argentina, Yamil? Bueno, claramente hay, sea o porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren, una suerte de imprudencia por parte de los políticos que plantean falsas expectativas. De hecho, creo que lo más peligroso de esta elección es que el Frente de Todos ha hecho también una serie de afirmaciones, me parece, temerarias, que plantean volver a un pasado que económicamente es imposible que la Argentina lo haga, porque ya cuando el kirchnerismo había abandonado el gobierno, las condiciones macroeconómicas eran insostenibles, y eso creo que va a generar un caldo de cultivo de malestar social que el próximo gobierno, si llega a ser el de Fernández, va a tener que enfrentar, y corremos el riesgo que genere un descrédito ya a toda la clase política. Entonces creo que lo que tenemos es políticos que, en lugar de enfrentar los problemas de frente, por buscar el poder o procurar la elección,
terminan a veces prometiendo cosas que luego no pueden cumplir. Vamos a una pausa si les parece. Hoy preguntamos y debatimos si habrá sorpresas en las elecciones presidenciales de Argentina. Tenemos ya claras las posiciones de nuestros invitados. El hashtag de hoy es Zoom Argentina. Los invitamos a participar. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. Hoy hablamos de las elecciones en Argentina este domingo. ¿Habrá sorpresas en esas elecciones presidenciales? Es lo que preguntamos el día de hoy. Yamil, hay quienes están diciendo, pero esto es el regreso al kirchnerismo, el hecho de que sea Cristina Fernández, pues la fórmula vicepresidencial, que al final parecía para algunos una estrategia. Usted pues me va a explicar bien si termina siendo una estrategia, y es una estrategia que le funcionó finalmente lanzarse a ella como vicepresidenta y tener otra figura como presidente. Bueno, creo que esa es la gran duda que tenemos todos los argentinos también, ¿no? ¿Quién va a gobernar genuinamente? Lo que sí hay un indicio claro es que la Cámara de Diputados, que recién mencionaba Aragón, hay principalmente representantes del kirchnerismo, no así del albertismo, si se quiere, o diputados que respondan tan claramente al candidato presidencial, sí quizás a los gobernadores con quien tiene alguna alianza, pero está claro que el kirchnerismo, o si se quiere la versión más populista del kirchnerismo, va a tener una fuerte injerencia en el próximo gobierno, principalmente vía el Congreso de la Nación, y resta ver qué rol va a cumplir Cristina como vicepresidenta, si es que va a acompañar o va a disputar la conducción del gobierno. ¿Y su sexto sentido qué le dice? Bueno, yo creo que Cristina es una persona con un carácter muy intenso y muy, digamos, con mucha ambición de poder. Veo muy difícil que vea de manera, si se quiere, tranquila que otro gobierne, fundamentalmente porque Alberto va a tener que hacer una serie de ajustes que le van a generar fuertes tensiones con la base electoral del kirchnerismo. Y no me sorprendería que Cristina, o buscando aprovechar el poder, o hasta por una cuestión de subsistencia política, tenga que eventualmente minarlo, o sabotearlo, o disputarle la conducción. Así que creo que generalmente Fernández, en caso de ganar, va a tener grandes problemas, no solamente con el país, sino puertas adentro. Ahora, ¿quién es el señor Fernández? Es decir, ¿quién es Alberto Fernández? Como para ponerlo también en contexto en América Latina. Porque uno dice, no, es que él no es kirchnerista, él es peronista. Frente a eso, yo entiendo, tal vez vuelvo a mi pregunta. ¿Esto es el regreso de qué? ¿O quiénes van a gobernar? Bueno, es difícil quizás explicarlo para el que no conoce la política argentina, pero Alberto fue en buena medida el autor de las principales medidas durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue el expresidente y difunto esposo de Cristina Kirchner, que tendieron a que el gobierno fuera teniendo cada vez más facultades discrecionales, o si se quiere, autoritarias y demás. O sea, que no es una persona que viene de un republicanismo, ni mucho menos. Sí, frente al peronismo de izquierda o de una deformación que tuvo el cristinismo hacia su último gobierno, Alberto tuvo diferencias públicas, tuvo diferencias genuinas, pero creo que en lo que tiene que ver más con cuestiones republicanas no son tan distintas. Vamos a ver el panorama económico, que lo hablábamos en el primer bloque durante la administración de Mauricio Macri. ¿Cuáles son esos números? En mayo de 2018, Argentina retornó al FMI. Macri adquirió una deuda de 50.000 millones de dólares. Al cierre del ejercicio 2019, la inflación trepará al 52,8%, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Macri asumió el poder con un dólar oficial a 9,85. Actualmente se ubica de entre 46,54 a 57,20. La variación del tipo de cambio fue, en 4 años, del 311%. La deuda bruta de la Administración Central ascendía a 324.898 millones de dólares, el 88,5% del Producto Interno Bruto. De ese total, el 55,7% es deuda contraída con el sector privado y organismos multilaterales y bilaterales. Raúl, le preguntaba a Yamil si esto lo puede uno definir como el regreso del kirchnerismo al estar, pues por supuesto, como candidata a vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Sirvió esa estrategia? ¿Hubiera sido distinto si ella hubiera sido la candidata a presidenta? Permítanme hacer una corrección sobre los números que les leyeron por recién. Favor. El dólar hoy está a 63 en el Banco Nación. No es 45 o 47, 63. Y el aumento de la deuda externa fue casi un 50%.
Volviendo a su pregunta, no significa el regreso del kirchnerismo como el factor principal de control del poder. El control del poder lo va a tener Alberto Fernández, que no es kirchnerista, es peronista, es un periodista absolutamente ortodoxo, y si usted escucha lo que está proponiendo, parece de manual, es peronismo de manual lo que está sugiriendo. El peronismo es una posición intermedia, para los, bueno, quizás no lo conozcan allá, pero es un marco ideológico intermedio que lo que propone y lo que a veces ha conseguido realizar mi gobierno, no siempre, es un equilibrio entre el capital del trabajo, es decir, el lucro del capitalismo y la distribución de riqueza. Por eso a veces se le llama el justicialismo. Esto se ha logrado muchas veces. Lo que ha ocurrido acá, como en todo modelo neoliberal, este es un modelo neoliberal de baja intensidad, pero camino al neoliberalismo, es que se ha concentrado la riqueza en ciertos sectores y disminuido en los sectores populares. Eso genera una tensión social terrible, pero de ninguna manera el gobierno de Alberto Fernández es el regreso del kirchnerismo. El kirchnerismo es un componente de su fuerza electoral, es un acuerdo, lo que llama Frente de Todos, que es la sigla con la que la leyenda con la que van a las elecciones, está compuesto por el kirchnerismo, por el Frente Renovador de Sergio Massa y por las organizaciones sociales. Eso le juntó más o menos los 50 puntos de intención de voto que registró en las PASO, pero no es el regreso del kirchnerismo. Dice Yamil, de todas maneras, que eso no es tan claro, Yamil, Raúl, por el carácter de Cristina, por cómo se ha llevado la estrategia electoral, porque todavía los argentinos pueden estar preguntándose realmente quién va a gobernar. Para usted, que lo tiene como con tanta claridad, ¿es igual de claro para el resto de argentinos quién va a gobernar? No. A ver, para mí es claro, sí, y les digo por qué. Para el resto de los argentinos, para algunos sí, para otros más o menos claro, y para otros no es claro. Es decir, tampoco es todo parejo, digamos. De acuerdo. Claro. Pero para mí es claro, primero porque lo conozco mucho al doctor Fernández. No es la clase de hombre o de persona que se deje manipular. Y segundo, el poder presidencial en Argentina es tremendo. Desde la vicepresidencia o aún desde un caudal electoral importante al interior de una fuerza no se lo puede controlar al poder presidencial. El poder presidencial es muy difícil de ponerle límites, solamente se lo puede poner la justicia a veces o declarando un decreto, nosotros llamamos decreto de necesidad y urgencia, que es totalmente discrecional del presidente, lo puede declarar inconstitucional, o el poder legislativo con 2/3 de los votos de ambas cámaras. Se requiere mucho para poder controlar el poder presidencial. O sea que es mucho poder acumulado en una sola mano. Y por otro lado, Alberto Fernández no es manejable. Mire, le voy a dar, esto es histórico. En el 2008, ya hacía algunos años que gobernaba el kirchnerismo, se produce un conflicto con el campo, bueno, a raíz de retenciones a las exportaciones del agro, y el campo protesta, se genera una tensión social muy alta. Alberto Fernández no estaba de acuerdo, era el jefe de gabinete, no estaba de acuerdo, lo discutió, lo peleó, y cuando no pudo más, directamente renunció y se fue. Ahora, si Cristina Kirchner era presidenta en ese momento, si Cristina Kirchner no lo pudo controlar, siendo ella presidente, y él jefe de gabinete, mucho menos lo va a controlar siendo ella vicepresidenta y el presidente. Eso es no conocer el poder en Argentina, el poder presidencial en Argentina, y tampoco conocerlo muy bien a Alberto Fernández, ¿no? Ahora, de todas maneras, pues Cristina Fernández, Yamil, está investigada, tiene investigaciones abiertas, ha sido señalada de corrupción. ¿Eso no le resta en estos momentos al candidato presidencial? Bueno, evidentemente no. Digo, más allá de que hay una porción del electorado para quien esto es prioritario, para otro grupo de ciudadanos, la corrupción no es un factor determinante o por lo menos principal a la hora de tomar una decisión. Y aparte, una cosa es Alberto Fernández, que de manera directa no está imputado o acusado de hechos de corrupción, y otra cosa es Cristina, y evidentemente esa alquimia que ha generado la fórmula, escondiendo a Cristina Fernández detrás de Alberto, ha servido para que de alguna manera haga menos ruido este aspecto procesal de Cristina. No obstante, también hay que reconocerle un mérito a la fuerza kirchnerista, que durante todos estos años lograron permanentemente problematizar los procesamientos de Cristina como si se tratase de una situación de persecución política y de si se quiere, de abuso de autoridad, y no de una exmandataria acusada de múltiples causas
muchas de ellas ya aprobadas y elevadas a juicio por hechos de corrupción concretos, ¿no? Sin embargo, Raúl, uno puede decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, no. Primero que Cristina Kirchner tiene muchos procesos, 11 creo, pero en ninguno hay sentencia. Y yo por lo menos soy republicano, creo que Yamil también, y las democracias y las repúblicas tienen el principio de su inocencia supuesta, ¿no? Es decir, uno no tiene que demostrar que es inocente, es el sistema judicial que tiene que demostrar que uno es culpable. Hasta ahora nadie ha condenado a la expresidenta por ninguna de los cargos, por un lado. Por otro lado, Alberto Fernández estuvo 5 años en el gobierno de los Kirchner, se fue y, como decía Yamil recién, no tiene ningún proceso. El actual presidente, Mauricio Macri, tiene más de 100 procesos. Más de 100 procesos, algunos por haber beneficiado directamente a su familia. Es decir, cuando la heladera está vacía, la corrupción importa muy poco, pero la corrupción importa y es necesario eliminarla. Ahora, usarla como artículo de campaña cuando no está aprobada, tampoco es correcto, digamos. Yo creo que la Argentina todavía tiene mucha maduración republicana por hacer. Todavía no jugamos con reglas del todo limpias. De todas maneras, es verdad lo que usted dice. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, Alberto Fernández lleva como compañera de fórmula a Cristina Kirchner, que tiene 11 procesos, ninguno de los cuales todavía se ha expedido la justicia. No sé cómo será en Colombia. En Argentina es muy fácil inventar un proceso, facilísimo. Después el proceso sigue y después termina en nada, pero hasta que, por lo menos en mi opinión, hasta que no está declarada culpable es inocente. Así que Alberto Fernández anda con alguien que está acusado de corrupción, pero que no ha sido declarado culpable, ¿no? Yamil, frente a las reacciones de Macri, es decir, cuando hubo esas primarias y reacciona haciendo mea culpa, ¿es una reacción tarde? ¿Macri veía venir esto o realmente no lo tenía en su radar, que esto podía suceder? No, yo creo que objetivamente no tenían esto en el mapa, que los agarró por sorpresa. Por eso, por un lado, las reacciones fueron tardías y las iniciales también me animaría a decir que fueron desacertadas. Salvo honrodísimas excepciones, me animaría a decir que nadie en el mapa político argentino veía un escenario de la magnitud que hubo. Creo que esto también se explica por un fenómeno que probablemente Aragón pueda explicarme mejor que yo, que es cuando hay fórmulas que por alguna razón la gente siente que le puede reprochar de alguna manera la ciudadanía su voto, esconde esa preferencia, sea en casos de otros países porque son candidatos con posiciones quizás un tanto extremas, y en nuestro país probablemente se haya debido a las acusaciones de corrupción, pero creo que hubo una subdeclaración de preferencia de voto previo a la PASO, lo cual hizo que el gobierno comiera la curva y no pudiera reaccionar a tiempo. ¿Piensa usted lo mismo, Raúl, que no tenían en mente este panorama? ¿Los cogió de improviso lo que está sucediendo hoy? Nosotros hago estudios de opinión pública, intención de voto, etcétera. Ninguno de nosotros, encuestadores, previó esta diferencia. Y tiendo a compartir la opinión de Yamil por lo siguiente, porque a donde nosotros cerramos fue en la diferencia entre el primero y el segundo, pero acertamos todos los demás. Si la muestra está mal, le raza todo, no le raza solo al primero y al segundo, le raza todo. Esto ha pasado y me ha pasado, porque hay un problema estadístico ahí. Pero si solamente le rastre al primero o al segundo, o un error muy puntual, es porque hubo algo que las encuestas, en la metodología de encuestas, no capta. Y yo creo que es lo que dice Yamil, lo llamamos voto oculto, voto vergüenza. Ya pasó en el 95 con la reelección de Carlos Menem, que nadie le daba, todos los encuestadores le daban que haría segunda vuelta, y al final ganó con 50% en primera vuelta, no hubo balotaje. Yo creo que hubo 4 o 5 puntos de voto vergüenza, que hizo que los que habíamos estimado, yo estimé 10 puntos largos, casi 11 de diferencia, y la diferencia fue casi 17. Yo creo que hubo 3 o 4 puntos que nos decían que iban a votar por Mauricio Macri,
y en realidad votaron por Alberto Fernández. Y lo que hace esto es duplicar eso, porque se le resta un punto a uno y se le suma un punto a otro, con lo cual se agranda en 2 puntos la diferencia, ¿no? Creo que pasó esto con 3 o 4% de los electores o de los consultados que representan a los electores, y por eso la diferencia nos agarró a todos, al gobierno, a la oposición, a los encuestadores, a los analistas políticos, a todos, nos agarró desprevenido esa terrible diferencia que hubo en las PASO, ¿no? Invitamos a opinar a nuestros televidentes hoy. ¿Habrá sorpresa en las elecciones presidenciales de Argentina? Es lo que debatimos y analizamos aquí en Zoom a la noticia. #Zoom Argentina. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zoom a la noticia, analizamos, debatimos las elecciones de Argentina este domingo. ¿Habrá sorpresa? Es lo que estamos preguntando. Varios medios internacionales analizan la situación de Argentina. The Washington Post afirmó que el país se precipita una vez más hacia el abismo económico. Bajo el título "La economía argentina se está derrumbando". Aquí vienen los peronistas. Otra vez, dice el periódico estadounidense, que destacó que esta es la temporada del renacimiento peronista, en referencia a los posibles resultados de las elecciones que se celebrarán este 27 de octubre. Yamir, ¿puede resultar peor el remedio que la enfermedad? Es decir, el remedio que se le da a una situación económica muy crítica puede resultar peor, como pues el Washington Post o el New York Times pues lo analizan en sus páginas. Bueno, efectivamente fue lo que pasó, de hecho, con este gobierno. Heredó una situación muy complicada, se equivocó en algunas de las soluciones que aplicó y generó una situación peor. Y de hecho, si uno escucha algunas de las declaraciones de las personas que rodean a Fernández o del mismo Fernández, daría la impresión, por lo menos para los que somos un poco más ortodoxos en términos económicos, que es bastante peligroso lo que están proponiendo y abre la posibilidad de un nuevo problema. Pero más allá de esto, también lo que hay que dejar en claro es que buena parte de la fluctuación del dólar que hemos visto y demás se debe a que muchas personas fueron y votaron a Fernández e inmediatamente fueron a comprar dólares y a retirar los depósitos. De hecho, probablemente las personas que esta semana han comprado dólares y los han retirado del banco, probablemente este domingo voten a Fernández. Entonces hay como una suerte de cuestión medio esquizoide en el votante que, por un lado, con el bolsillo hace exactamente lo contrario que lo que hacen las urnas y de alguna manera genera una suerte de profecía autocumplida que le empeora la situación a Macri, pero que también le va a empeorar la situación a Fernández. Entonces, el gran desafío que tenga, sea que gane Fernández o que Macri, por un milagro, logre reelegir, es lograr recuperar la confianza, que creo que en estos días ha quedado en evidencia que las personas han dejado de confiar en el peso y en la Argentina en general. Raúl, lo mismo frente a lo que está diciendo pues el Washington Post y también analistas, que se avecina, o si ya hay un debacle sin duda alguna porque los números no ayudan ni son buenos, ¿podría ser peor? ¿O cómo darle vuelta al timón? ¿O vemos en este cambio una real vuelta del timón? Si las situaciones que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, es verdad, había distorsiones muy importantes en la economía que había que corregir, esto es verdad. Se empeoraron. Digamos, esto es muchísimo peor, pero muchísimo peor que la situación que dejó Cristina. Tenemos una deuda impagable, totalmente impagable, cosa que no era así, admitida por el primer ministro de Economía de este gobierno, que la única cosa buena que había dejado Cristina era la capacidad de endeudamiento. Lo usaron todo. Y esto es mucho peor. Ahora, después de la debacle del gobierno de Alfonsín, con una hiperinflación de 5.000% por año, vino el peronismo y más o menos arregló la situación. De la Rúa se fue 2 años antes del mandato, dejando las arcas vacías, 50% de pobreza, 20% de desocupación, vino el peronismo y lo arregló. Esta es la tercera vez que el peronismo se va a hacer cargo de un desastre que no lo creó el peronismo. ¿Contribuyó? Y sí, porque Cristina dejó una situación bastante difícil. No voy a decir que la dejó una situación muy buena, pero no era esta situación, definitivamente no era esta situación, y usted lo ve en los indicadores. La cantidad de pobres, es muy difícil inventar 5 millones de pobres en 1 año y medio. Eso, la verdad que es un récord, debe estar en Guinness eso. Yo creo que lo que enfrenta Alberto Fernández va a requerir una inmensa paciencia de la sociedad, porque en verdad el desastre es muy amplio. Mire, lo primero que va a atender, y esto lo he dicho, es el hambre más urgente. Nosotros tenemos 7 millones de indigentes. 7 millones de indigentes, de los cuales la mitad son niños. Indigente en Argentina es el que revuelve basura para comer.
forzó a este gobierno hace 3 semanas, lo forzó al presidente Macri a votar una ley que se llama Ley de Emergencia Alimentaria, que permite reasignar partidas, en fin, permite atender el hambre más urgente. Una ley, cuando sale del Congreso, promulgada por el Congreso, después requiere de parte del Poder Ejecutivo lo que se llama instrumentación de la ley, darle la forma en que se va a aplicar. Hace 3 semanas todavía no está instrumentada. Quiero decir, este gobierno deja una situación social tremenda. Y no todo el sector popular, el sector del campo popular, apoya a Alberto Fernández. Hay un sector muy combativo, muy de izquierda, de extrema izquierda, que generalmente está en la calle protestando. Tienen derecho a hacerlo, no voy a negar eso, pero lo que quiero decir con esto es que Alberto Fernández va a necesitar de primero de un gran acuerdo nacional, empresario, industrial, sindical, financiero, político, para tener una base de sustentación lo suficientemente sólida para ir corrigiendo la situación sin que haya agitación social y no haya agitación de los mercados, y para poder ir a negociar la refinanciación de la deuda. Esto es muy complejo. Es muy compleja la situación. Yo tengo esperanzas de que el presidente, cuando sea presidente Alberto, se va a poder arreglar. El peronismo en general tiene experiencia en arreglar desastres, lo que acababa de mencionar, los 2 mandatos anteriores no peronistas, pero esta es una situación realmente crítica. Es la peor situación que yo he visto desde que tengo uso de razón en Argentina, ¿no? Así que es muy difícil de arreglar. Ahora, en el tema de la región, en el tema internacional de política exterior, el candidato presidencial opositor Alberto Fernández pues ha sido criticado por su posición frente al tema de Venezuela, por ejemplo. Aunque el aspirante peronista reconoce que el régimen de Nicolás Maduro es autoritario, se niega pues a calificarlo como una dictadura. Yo siempre he dicho que Venezuela tiene un régimen autoritario que se hace muy difícil objetivamente defenderlo. Es un gobierno que en su origen es democrático, pues la gente votó, pero la verdad en su ejercicio ha cometido abusos definitivamente. Yamil, con este gobierno diciendo que va a pasar lo que va a pasar el domingo de elecciones, ¿cómo se vuelve a colocar Argentina, poner a Argentina en el ámbito regional, en el ámbito de política exterior, cuando era clarísimo la línea de Macri frente a Nicolás Maduro, frente al socialismo del siglo XXI? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, no quiero hacer futurología, pero la verdad es que todas las señales que han dado hasta ahora tienen que ver con salir de esta posición, si se quiere, acusadora o condenatoria en términos internacionales a estos intentos si quiere, de democraduras o de dictaduras, como es el caso venezolano, y acercarse más a una posición de blindaje o, si se quiere, escondido detrás del discurso y no injerencismo, convalidar o habilitar que se sigan cometiendo abusos de derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, y ahí sí me parece que es decepcionante, Alberto no ha sido categórico en su condena a la dictadura venezolana y a las violaciones de derechos humanos, y de hecho el grupo que pretende integrar, que tiene que ver con este grupo de Puebla y demás, son gobernantes con inclinaciones, si se quiere, más amigables hacia esta nueva izquierda o esta ola bolivariana que supimos ver en Latinoamérica, ¿no? Lo mismo para usted, Raúl, y voy cerrando el programa. ¿Qué posicionamiento tendrá o qué liderazgo o qué visión tendrá Argentina frente a los temas que ahora pues preocupan a todos, sobre todo en tema de Venezuela, de Ecuador, el tema de las protestas en Chile? ¿Cuál es la visión internacional con un gobierno como el que planteamos? Sí, el gobierno, yo supongo, y porque lo he escuchado un poco más en detalle, al candidato, va a tener una posición no intermedia, no injerencista, va a tener una posición de demandar acuerdo. Alberto Fernández se ha demostrado a lo largo de su carrera política como un gran armador de acuerdos. Y yo creo que él va a insistir en que tiene que haber un acuerdo para la crisis venezolana. Y tienen razón, tiene que haber un acuerdo porque hay algo que hay que respetar. El voto popular que puso a Maduro en la presidencia y la soberanía de Venezuela. Es decir, hasta dónde se puede uno meter en el devenir de la política de un país que no es el propio, digamos. Hay que respetar eso, pero también hay que exigir que haya un acuerdo porque obviamente hay una crisis humanitaria en Venezuela. Alberto nunca negó eso.
Lo que ocurre es que no tiene posiciones tan extremas como la de Bolsonaro, por ejemplo, que incluso en algún momento estaba planteando la posibilidad de invadir Venezuela. Es una posición muy extrema. Yo creo que Alberto Fernández en este punto va a tener una posición intermedia. Pero déjenme, para redondear, decirle algo que yo considero en general que está sucediendo. En América Latina, estos últimos años hubo un avance del neoliberalismo. Y los neoliberalismos están fracasando. Veamos Chile, por ejemplo. El 1% de la población tiene el 25% de la riqueza. Eso es insostenible. Pasa lo que está pasando en Chile, finalmente. Es decir, que el neoliberalismo solamente cierra con represión. Pero hay un movimiento mucho más de fondo en América Latina, y es que básicamente sus sistemas políticos se están reconfigurando, lo vemos en Argentina, en un sistema bipartidario con una fuerza de centro-izquierda y una fuerza de centro-derecha. Una fuerza de centro-derecha que cree más en el mercado y en la meritocracia para el ascenso social, y una fuerza de centro-izquierda que cree más en un Estado que sea una especie de árbitro entre el sector del trabajo y el sector de la producción. Sí. ¿No? Gracias a los dos. Hacemos una pausa, la última, y ya regresamos. Gracias a Yamil Santoro, dirigente de la Coalición Republicanos desde Argentina, y también a Raúl Aragón, director de la encuestadora Raúl Aragón y Asociados. Un gusto haber estado con ustedes hoy en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con otros temas de debate.